Hola a todos, bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos de Art Journal, del gato con botas. Ya prácticamente lo estamos terminando, la verdad es que me hace mucha ilusión poder compartir con vosotros este proyecto. Y bueno, como me habéis pedido en los comentarios que no cortara la parte de los dibujos, sino que la sacara y que sacara como coloreo y demás, pues aquí quería enseñaros cómo dibujo, sobre todo estos dos dibujos tan grandes, y cómo los coloreo. En un principio cojo una imagen que me gustó de internet y adapto después el tamaño a las páginas del libro. Después, como veis, tengo el chico en una hoja y la chica en otra, porque lo que estoy haciendo es copiar al más puro estilo artístico, que es cogiendo, bueno, a ver, los artistas lo hacen con papel de calco, pero si vosotros queréis calcar algo, ya sabéis que simplemente tenéis que coger, ponerle muchísimo lápiz por detrás, pintar toda la parte de detrás con lápiz y luego darle la vuelta y calcar la imagen. Yo en este caso quería calcar solamente la cara del chico, porque el pelo lo voy a hacer yo por mi cuenta, pero me interesaba muchísimo por lo menos tener la imagen más o menos lo más parecida posible. Como veis, ya una vez hecho la parte del calco, me dedico a dibujar los detalles, porque evidentemente es un molinero, con lo cual tiene que tener así como el pelo un poco más desarreglado y salvaje. Y luego en la parte de la derecha pongo a la chica. Como veis, la chica del modelo ya veis que tiene el lápiz por detrás. La chica del modelo que veis aquí cambia ligeramente a nuestra princesa, porque la cuestión es que nuestra princesa tiene un pelo muy específico, tiene una especie como de rulos, una cosa un poco extraña, que me pareció muy divertida al principio, pero que la verdad es que reconozco que aquí me ha costado bastante. Entonces cogí a la chica, cogí lo que era el modelo del estilo de pelo y de la cara, y por donde tenía que caer, y de ahí ya lo fui modificando para ir haciéndole todas las ondas. Hubiera intentado hacer un poco más de rizos si hubiera quedado más estilo manga, pero no quería que quedara muy manga, sino simplemente un dibujo pues del molinero y la princesa mirándose el uno al otro. Y entonces pues tuve que ir combinando un poco, intentando que el pelo pareciera más o menos real, sin ser demasiado extraño. La verdad es que me costó bastante, con el pelo de la princesa me costó. Pero bueno, una vez que tenemos ya el dibujo hecho a lápiz, ya con los caracteres definidos, qué es lo que vamos a hacer o no, yo lo que decidí fue trabajar el fondo. Estoy trabajando las páginas de manera muy diferente, porque normalmente suelo trabajar primero el fondo libremente y después le pego los personajes, ya lo sabéis, que he hecho en un papel de acuarela diferente. En este caso quería usar el propio papel de acuarela de las hojas, no tener que pegarlos por encima, así que lo que estoy haciendo es jugando con el fondo y jugando a la vez con los personajes y teniendo mucho cuidado, pues bueno, de ir haciéndolo de tal manera que no se note que en realidad el fondo tiene más textura que la parte del molinero y de la princesa. Para eso usé un papel de arroz de Tim Holtz que me gusta mucho y recorté la silueta de los personajes, y lo que hice fue quitar la parte de los personajes y ponerlo al fondo, de tal manera que por lo menos tenían un fondo diferente que no fuera el fondo plano, porque si me dedico a hacer podría hacerlo, no tengo ningún problema, pero si me dedico a hacer un fondo un fondo usando, por ejemplo, sellos o usando stencils, usando gesso un poco más, el heavy gesso y demás para darle más textura, el problema es que los personajes les podía afectar. Bien, tenía tantas ansias de colorear que empecé coloreando, y en realidad no hay que empezar coloreando. Lo primero que hay que hacer es, evidentemente, pasarlo a un rotulador permanente, indeleble, para que luego nuestro dibujo quede bien. Porque si empezamos coloreando y no hemos borrado el lápiz, después el lápiz se nos va a ir con el lápiz y nos va a quedar una cosa grisácea muy fea. De todas formas, os contaré que en estas páginas estaba bastante mosca, porque
independientemente de que había hecho esto que veis, que lo había pasado ya a rotulador y que me había dedicado a borrar y que lo había hecho bien, porque lo único que no había borrado era un poco la parte del pelo de la chica, que un poquito solamente ya habéis visto esos pequeños rulos que he borrado, les dejé un poco de marca para que por lo menos los pudiera ver y pudiera hacerlos después con los lápices de colores, pero no sé por qué me seguía pareciendo gris. Y es que del papel de calcar que usé, ya sabéis que me dediqué a pintar la parte de atrás, lo habéis visto antes, se me quedó bastante parte en la mano, lo que sería pues eso, en la parte del meñique y del resto de la mano, con lo cual yo estaba pintando y mientras estaba usando el pincel, decía, pero ¿cómo es posible que haya restos de lápiz si realmente no he sido yo? Y luego me di cuenta que es que era de mi mano. Entonces, tened en cuenta ese tipo de cosas si vosotros hacéis este tipo de calcos, porque a mí me pasó. Bien, lo que yo uso para pintar, que a mí me sirve, es siempre dar una capa base. ¿Veis que ahí, justo veis? Toda esa parte que estoy borrando, estoy diciendo, ¿cómo es posible que esté gris si yo no he puesto gris? Pues efectivamente, venía de mi mano. Bien, pues volviendo al tema. Yo pongo un color siempre base, intento que sea un color clarito, siempre la primera base, porque al principio dejaba zonas sin pintar y no, así como un trocito pequeño para dejarlo blanco, y no me convencía. Estos lápices acuarelables me parecen bastante suaves, no es que dan color, pero no dan un gran color, no es como los rotuladores o ese tipo de cosas. Entonces yo prefiero pintarlo todo bien y después usando, pues o bien apretando un poco más o bien usando otro color un poco más oscuro, dándole un poco de contraste para crear las sombras y la parte más oscura. Entonces, pues bueno, para que lo veáis, el pelo de la princesa, lo primero que hago es aplicar naranja de base. La idea es que la chica tenga el pelo más claro que el chico, con lo cual estoy usando naranja para ella y para él usaré un marrón clarito, ¿vale? Pero es que en realidad prácticamente uso con él y con ella los mismos colores. Entonces, después de haber usado el naranja, uso un marrón para darle más o menos a casi todo el pelo, pero enfocándome un poco más en las partes más oscuras y además dejando como rayas, porque después de todo es un pelo. El pelo ya sabéis que nunca es homogéneo. Entonces siempre trabajo así con los pelos y dejando un poco de rayas para darle más vitalidad. Después con otra pintura más oscura me dedico a darle las sombras, a darle la parte de las sombras que evidentemente coinciden con la parte que suele estar más atrás en el dibujo. Y después de darle las sombras, pues voy usando el resto de colores que tenga de esa gama cromática para ir dándole un poco de vida, un poco de volumen e ir trabajando un poco el pelo en sí. Como veis, en realidad he usado el naranja y 3 marrones. Y el naranja no lo voy a usar en el chico, pero voy a usar esos mismos 3 marrones. La diferencia va a ser la cantidad y la fuerza. En vez de usar el naranja como base, estoy usando el marrón, que es el segundo marrón que he utilizado con la chica. Es decir, el segundo que tengo más oscuro, pues a él se lo uso de base. Y luego usaré ese mismo marrón un poco más fuerte para ir dándole un poco más de textura al pelo. Y después el más oscuro para darle los últimos acabados. Y luego ya es el momento de meterle el pincel con agua y empezar a trabajar. Yo en este caso... normalmente, y vosotras creo que tampoco, normalmente trabajamos con dibujos bastante más pequeños, trabajamos con sellos y ese tipo de cosas, lo que nos permite trabajar muy bien los colores. Aquí el problema que tenía es que este pincel está hecho para detalles muy pequeños y no para grandes extensiones. Entonces la verdad es que me costó bastante trabajarlo, trabajaba zonas y se me iban secando, con lo cual se iba quedando marcas y demás. Y bueno, la verdad es que, claro, ahora de haberlo hecho después, pues hubiera utilizado otro pincel.
pero bueno, empecé con este y como me gusta mucho este tipo de pinceles porque son pinceles que tienen el agua lo tienen metido dentro, entonces vas apretando y vas controlando tú el agua que va saliendo. La verdad es que a mí me resulta muy útil, me lo compré en una tienda de aquí de mi ciudad y me pareció muy útil. Es uno de los pinceles que más me gustan. Ya sabéis que, bueno, si no, ya os lo digo, que lo utilizo siempre a la hora de pintar los sellos y demás, porque la verdad es que es muy útil. Y bueno, lo fui aplicando por toda la parte del pelo, de los ojos, de la piel y demás. Y como veis, la diferencia entre un pelo y otro simplemente es los tonos que he usado y la fuerza que tienen los colores, pero parece como si fueran otros colores diferentes. Entonces realmente no hace falta tener muchísimos colores de acuarelas o muchísimos colores de pinturas para decir es que este lo pinto de un color, este de otro, sino saber mezclarlos y saber darle una fuerza u otra. Y una vez terminado con los temas de acuarela, de haber pintado los personajes, me dediqué a trabajar un poco más el fondo. Al principio pensaba protegerlos, porque la verdad es que me daba un poco de apuro tenerlos ahí tal cual, pero decidí trabajar simplemente con cuidado. Y lo primero de todo, le puse gesso a la parte del fondo, más que nada para mandar todas esas imágenes un poquito más hacia el fondo, para difuminarlas un poco y para que no quedaran tan fuertes. Porque si no parece que, bueno, que el molinero tiene una mariposa en la cara y tampoco me parece que quede especialmente bonito, tan llamativo. Entonces, una vez que le puse gesso, con cuidado trabajando los bordes, decidí que lo quería pintar de algún color. Entonces me dio por el amarillo. Me dio por el amarillo, como me podía haber dado por el verde, me podía haber dado por el azul, porque la verdad es que podía haber cogido cualquiera de sus colores. Pero bueno, la cuestión es que me cogí pinturas acrílicas de amarillo y me dediqué a colorearlo. Como evidentemente estoy trabajando el fondo y ya tengo una parte que no puedo tocar, decidí que en vez de pintarlo con pinceles y controlar con los pinceles dónde iban, lo iba a controlar con los dedos. Eso ya es cuestión de cada uno, de si le gusta mancharse más o menos, pero yo fui con los dedos controlando que toda la pintura del fondo se quedara en su sitio y no afectara a los personajes. De todas formas, si afectó en algún momento un poquito, lo volví a repasar con el rotulador permanente y se solucionó. Y bueno, una vez que el fondo estuvo hecho y seco, lo único que me faltaba era escribir la parte correspondiente a la historia del gato con botas. Lamentablemente esa parte no sé por qué no se grabó, con lo cual solamente puedo dejaros las fotos finales con la última parte del texto, que sería que bueno, el rey le propuso al marqués de Carabás que se casara con su hija y el marqués aceptó. Con lo cual se casaron, además lo dice en el propio cuento, es un poco extraño, se casaron el mismo día. Y dices, vale. Entonces, bueno, hasta aquí las penúltimas páginas del gato con botas. Ya solamente nos queda una página simple, estas son las últimas páginas dobles. Espero que os haya gustado mucho, espero que hayáis disfrutado viendo cómo coloreaba y usaba mis pinturas acuarelables y espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!